Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo una de las comparativas más esperadas por la mayoría de suscriptores y creo que por muchas personas, no solamente aquí en Colombia sino a nivel mundial, y es en cuanto al LG Nano 85 versión 2021 y el Samsung Q80A. Tengan en cuenta que esta, por supuesto, es la versión 2021 del Nano 85 porque existe una versión 2020 que principalmente se caracterizaba por tener menor cantidad de brillo, pero al mismo tiempo tenía menos intensidad del efecto clouding. Ahorita les voy a mostrar los resultados en esa área. Esta es una de las comparativas más esperadas por muchas personas porque, bueno, por lo menos aquí en Colombia, ambos televisores en tamaños de 55 pulgadas tienen el mismo precio, 3.450.000 pesos colombianos en promedio, que al cambio vienen a ser más o menos $850. Por esa razón muchas personas consideran que ambos serían como las competencias directas de cada una de estas marcas, pero no, la verdad es que la competencia directa del Q80A tendría que ser el Nano 90, que no se consigue aquí en Colombia sino en tamaños muy grandes. Sería la competencia directa porque el Nano 90 tiene también retroiluminación Full Array al igual que el Q80A, y también el Nano 90 tiene más cantidad de brillo en comparación al Nano 85. Además, la cantidad de brillo de este Nano 85 es muy inferior en comparación al Q80A. El Q80A, por ejemplo, en HDR alcanza los 869 nits, mientras que el Nano 85, de acuerdo a mis medidas, 394 nits. Mencionado además, por supuesto, lo que tiene que ver con el Full Array, que le ayuda muchísimo a lo que tiene que ver con los resultados en escenas oscuras cuando la opción de Local Dimming o atenuación local se activa. Ya entonces ustedes están pudiendo observar así de primerazo o de lleno la gran diferencia de brillo que hay en cuanto a estos dos televisores. No es que sea algo brutal y que ustedes digan que el Nano 85 tiene un brillo exageradamente bajo, pero sí que es mucho más alto, no solamente en la teoría sino en la práctica, en el Q80A, y eso es algo que quisieran considerar muchísimo. Sin embargo, ya en cuanto a tecnologías de color, aquí por ejemplo yo he notado, y aquí ustedes lo pueden notar, que con los colores verdes principalmente, y también sucede con los colores rojos, me parece a mí que el Nano 85 hace un mejor trabajo. La tecnología NanoCell se encarga principalmente de eso, de mostrar colores un poco más naturales o alusivos a la realidad, y la tecnología QLED usualmente colores un poco más saturados o intensos. De hecho, le pregunté a varias personas entre familiares y amigos, los puse lado a lado y que me dijeran cuál les parecía mejor, y de 12 personas, 11 les gustó más los colores del Nano 85, precisamente por eso, porque piensan que se asemeja mucho más de pronto a la realidad, y pensaban que los colores del Samsung, sobre todo los mencionados verdes y rojos, a veces parecían un poco artificiales o demasiado saturados. Antes de continuar, aquí pueden por supuesto corroborar que se trata de las referencias mencionadas. Recuerden, Nano 85 modelo 2021 a la izquierda y Samsung QLED Q80A también por supuesto es un modelo 2021 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: 03.20.70 para el Nano 85 y 18.05 para el Q80A. Voy ahora a irles mostrando algunas escenas cortas de películas y también de series para que observen las diferencias en cuanto a la representación de colores. En este caso estoy utilizando los modos cine y película y filmmaker modes, los voy alternando. A veces pareciera que el Nano 85, como por ejemplo en esta escena, mostrará colores un poquito más intensos y el 80 y el Q80 un poquito más apaciguados, pero esto solamente sucede en los modos cine, película o filmmaker. Ahorita más adelante les voy a mostrar los resultados en otros modos de imagen. Y también pareciera como si la imagen luciera un poquito más brillante en el Nano 85, pero solamente sucede con estos modos de imagen, cine, película o filmmaker, porque vienen calibrados de fábrica de esta manera. También les muestro esas escenas
para que vayan notando los efectos de resplandores y de clouding, así ya en escenas normal o que uno vería de forma cotidiana. Porque a veces, bueno, al mostrarle algunos demos y también se ven resultados semejantes, pero quise hacer este video un poco diferente y también lo hago porque, por ejemplo, este fin de semana, antes de realizar esta comparativa, me dediqué a ver la serie Game of Thrones. Algunos capítulos, quienes ya se la han visto han podido notar que la mayoría de escenas hay partes muy oscuras y la verdad a mí me molestó mucho el trabajo del Nano 85 porque se notaba muchísimo efecto clouding y al activar el local dimming o atenuación local en algunas partes se notaba mucho el efecto blooming como una especie de línea vertical alrededor de algunas formas, personajes que para mí me resultaban muy molestas. De pronto para una persona que no sepa acerca de estos problemas o efectos podría pasar de hecho desapercibida en la mayoría de los casos, pero para alguien que como yo, como muchas personas ya tienen en cuenta este tipo de efectos, sí les puede parecer muy molesto. Mientras que en el Q80 estos resultados me parecieron muy buenos a pesar de que tiene panel ADS. El Nano 85 tiene panel IPS. Panel ADS e IPS se comportan de una forma muy similar. De hecho, al ADS se lo considera como una especie de panel IPS. Voy a volver a retomar ahorita en unos segundos la respuesta en cuanto a uniformidad de colores negros, efectos clouding, blooming y resplandores de ambos televisores con otras escenas y también el apartado gaming, pero mientras tanto o antes de eso les muestro resultados en cuanto a colores con otros modos de imagen. En algunas ocasiones, bueno, este contenido tiene SDR o rango dinámico estándar o simplemente contenido sin HDR o alto rango dinámico. En SDR la cantidad de brillo en nits en el Nano 85 es de tan solo 300 y para el Q80 de 653. En algunos modos de imagen las diferencias de brillo no se notan tanto y las diferencias en cuanto a color de pronto aquí difieren un poco de lo que mencionaba al principio, que pareciera que el Nano 85 mostrará siempre colores más naturales. Aquí de pronto la diferencia no es tan notoria. Sí que está, yo sí la puedo notar, no sé si ustedes, pero sí que se nota más con los colores verdes. Como por ejemplo aquí, este es el PES 2021 que es en 4K, tiene HDR. En este caso estoy jugando un partido con el ambiente nocturno. Pueden notar entonces la gran diferencia, no solamente en cuanto a brillo, sino lo que les mencionaba ahorita, que los colores verdes, por lo menos para mí y para 11 personas de 12, lucen más naturales o levemente más apaciguados en el caso del Nano 85 y más saturados o artificiales en el Q80A. Y aquí el partido está con ambiente día soleado, también se nota la diferencia, de hecho se nota un poco más, siendo, repito, un poco más saturados o intensos los colores en el Q80A, ya que es cuestión de gustos, la verdad. Hay quienes de hecho prefieren los resultados de la tecnología QLED, pero hay quienes se inclinan más por los resultados de la tecnología NanoCell. Y bueno, aquí ustedes pueden percibir que el efecto de pantalla sucia no es notorio, no está, no existe. Aunque sí es cierto que en ambos los bordes lucen levemente más sombreados que el resto de la pantalla. Esto se nota un poquito más en el Nano 85, pero no me parece algo molesto. Aquí les muestro un trozo de los resultados en cuanto a uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, que es muy poco notorio en ambos televisores con este fondo gris, y ya vieron que es prácticamente imperceptible con contenido normal como en el PES 2021 y todas las escenas que les mostré en cuanto a series, películas y la parte gaming del principio. Ahora bien, con contenido en HDR, también como pasó con el contenido con SDR, los resultados en cuanto a colores también pareciera que fueran un poco más intensos o más saturados en el Nano 85. Entonces pareciera que el problema, entre comillas, con el Q80A tiene que ver con los colores verdes y en algunas ocasiones con los colores rojos. Pero sí es cierto que en las partes donde hay de pronto sombras o colores negros lucen más oscuras y con más dificultad para distinguir algunos detalles en el Nano 85 y por ende lucen más claras por tener más cantidad de brillo y se pueden notar mejor los detalles en el caso del Q80A.
Quiero retomar de nuevo entonces los resultados en cuanto a uniformidad de colores negros, porque creo que es lo principal a tener en cuenta en cuanto a estos televisores, ya sabiendo que la cantidad de brillo es muy superior en el Q80A. Y también, bueno, los resultados en esta área me parecen mejores en el Q80A. No es que yo sea fanboy de Samsung, algunas personas me critican por eso y piensan que yo siempre alabo a Samsung. La verdad es que no, lo que yo alabo en general o lo que me gusta son los paneles VA. Y a pesar de que este Q80 tiene panel ADS, vuelvo y repito que el trabajo en estas escenas es increíblemente bueno. Eso sí, extrañamente solamente al ver ese tipo de contenido, porque con el modo juego con algunos videojuegos, como les voy a mostrar ahorita, es un poquito peor, pero sigue siendo peor en el Nano 85. Aquí les estoy mostrando los resultados en cuanto al local dimming o atenuación local. En el caso del Q80 solamente se puede colocar en bajo, medio o alto, no se puede apagar totalmente, mientras que en el Nano 85 se puede apagar totalmente, colocar en bajo como están viendo aquí, en medio o en alto. Por supuesto, en bajo, en ambos, el clouding aumenta, pero es muchísimo más la intensidad de este efecto, más notoria en el Nano 85. Y si se coloca el local dimming, aun cuando se coloque desde abajo, ya se empieza a notar el efecto blooming, mientras que en el Q80 por tener retroiluminación full array, es decir, una mayor cantidad de bombillitos LED que retroiluminan la pantalla, tiene muchísimo menos de efecto blooming, lo cual es genial. Y por supuesto el clouding también es inferior. Estos serían los resultados en el apartado gaming en cuanto a colores negros, clouding, blooming y sangrados de luz. Como ya les mencioné, aquí no sé por qué, bueno, sobre todo con este videojuego Destiny 2, los resultados en el Q80 empeoran en cuanto al clouding y al blooming. Debo decir que la cámara con la que grabo en algunas partes sí que exagera los efectos en ambos televisores, pero en la vida real se pueden notar mucho, pueden ser molestos. Pero repito, siguen siendo más notorios y molestos en el caso del Nano 85. En cuanto a tecnologías gaming, el Nano 85 tiene dos puertos HDMI 2.1 y el Q80A un solo puerto HDMI 2.1. Ambos por supuesto soportan los 120 Hz en 4K, es decir que van a poder mostrar videojuegos en 4K hasta 120 fotogramas por segundo cuando estos lo permitan. En cuanto a sus tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero de acuerdo a ratings.com, en el caso del Q80A en 4K 60 Hz en SDR y en HDR es de 9,6 milisegundos y en 4K 120 Hz de 5,3 milisegundos. De acuerdo a ratings.com también, la versión que ellos analizaron es el Nano 85 del 2020, no han analizado hasta donde yo sé esta del 2021 y la de 2020 en 4K 60 Hz en SDR 15 milisegundos, en HDR 16,9 milisegundos y en 4K 120 Hz 5,2 milisegundos. Supondría que este Nano 85 recibió mejoras aunque sea leves. Y la verdad es que en la práctica ambos, este Nano 85 y este Q80A, se desempeñan muy bien en esta área. Podrían ser más que suficientes los resultados, aún para gamers que sean exigentes. Es importante mencionar que ambos soportan tasas de refresco variables FreeSync Premium. El Nano 85 soporta además G-Sync. El Q80A hasta ahora no lo soporta como tal, sino solamente con algunas tarjetas gráficas de Nvidia. De acuerdo a ratings.com, todavía no es totalmente funcional, yo aún no lo he podido probar. Y quizá más adelante con alguna actualización de software podrían añadir el soporte para esta tecnología de tasa de refresco variable. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, el Nano 85 soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma, algo que él llama HDR10 Pro. También soporta Dolby Vision y por ende soporta Dolby Vision para gaming. En el caso del Q80 soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma, HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision. Sin embargo, Samsung para el 2022 se supone que va a lanzar el HDR10 Plus para gaming. Muy probablemente, o eso esperan todos, que lancen por medio de actualizaciones de software la compatibilidad para esta tecnología, por supuesto también para este Q80A.
Los resultados en cuanto a manejo del movimiento en ambos televisores me gustaron muchísimo. Hice las pruebas con una Xbox Series X y también con una Nintendo Switch. La verdad es que en este apartado no tengo nada que reprocharles. Solamente entonces se trata de cuestión de gustos personales en cuanto principalmente a colores y por supuesto la cantidad de brillo, que sí es mucho más notoria, mucho más alta en el caso del Q80A. Bueno, antes de continuar, si el video les gusta, les invito para que por favor le den clic al botón like, que si aún no se han suscrito al canal, lo hagan, que quieran una membresía. Además, si les es posible, que de esta forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, el manejo del movimiento no solamente es bueno en el apartado gaming, sino también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso hice la prueba con YouTube. Como ya saben, los televisores LG cuentan con el parámetro conocido como TrueMotion y en el caso de los Samsung con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. En ambos televisores estos parámetros son más completos en comparación a televisores de las mismas marcas de gamas más bajas. Por ejemplo, el TrueMotion de este Nano 85 en la selección de usuario tiene no solamente de Jutter sino también de Blur. Lo mismo ocurre en el caso del Q80A, que tiene reducción de vibración de imagen o reducción de borrosidad. Entonces prueben estos parámetros de forma manual si así lo quieren hasta que noten mejorías, o simplemente en el caso del Samsung pueden colocarlo en automático y en el caso del LG probar con el movimiento cinemático, movimiento suave o natural, hasta que en ambos casos noten decrecimiento en los efectos de borrosidad, tartamudeo y vibración para una imagen más fluida. En cuanto al escalado de imagen, el trabajo en ambos televisores es muy bueno. Me atrevería a decir que es prácticamente igual en los dos. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, aún aquellos de gama alta, no van a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga baja resolución. Si el contenido tiene 480p de resolución, la pixelación en ambos se puede notar un poco y puede ser molesta para algunas personas. Con 720p o HD también pasa lo mismo, pero la pixelación es un poquito menos notoria. Y ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Por supuesto, si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos va a asemejar los resultados a como si el contenido tuviera un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario muy probablemente estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto a sus ángulos de visión, por supuesto que son muy buenos. Es una de las características positivas principales de los paneles IPS por el lado del Nano 85 y ADS por el lado del Q80A. Los colores no van a lucir blanquecinos, o por lo menos no muy blanquecinos, cuando sus ángulos de visión son muy amplios o pronunciados, lo cual es una gran ventaja, por ejemplo, cuando muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas, lo cual es genial. El manejo de los reflejos también es muy bueno en ambos televisores. Es otro punto positivo tanto de los paneles IPS como de los paneles ADS. Son opciones muy recomendadas, o por lo menos extremadamente decentes, para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación, principalmente de focos. En cuanto al apartado de Smart, el sistema operativo del Nano 85 es por supuesto WebOS propio de esta marca. Este es el menú principal, la fluidez es muy buena, todo se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote. Como están pudiendo notar, la tienda de aplicaciones también es muy amplia, cuenta con muchas aplicaciones, entre ellas muchas de las más populares, y su espacio de almacenamiento es de 2380 megas, más que suficientes para casi cualquier persona. Tengan en cuenta por supuesto que su control acepta micrófono para comandos de voz, y si bien en muchos países es compatible con el asistente de Google, en otros países como por ejemplo aquí en Colombia, a pesar de que su Magic Remote tiene el botón para ese asistente, no es compatible, no sé por qué. Si es compatible por supuesto con el Amazon Alexa, y por supuesto tiene su propio asistente de voz integrado, por así decirlo, que funciona muy bien.
En el caso del Q80, su sistema operativo es Tizen, propio de esta marca, su fluidez es muy buena. En cuanto a asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia y en muchos países solamente cuenta con Bixby, en otros cuenta además con el Amazon Alexa y el Google Assistant integrados. Su tienda de aplicaciones también es muy amplia y su espacio de almacenamiento es de 3850 megas también, al igual que el Nano 85, más que suficientes para casi cualquier usuario. Tanto el Nano 85 como el Q80 soportan la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, pero el Q80 soporta además esta función de Multiview que puede ser muy útil para muchas personas. Pueden compartir la pantalla de su teléfono móvil al mismo tiempo que ven algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación nativa YouTube de este Smart TV, y también pueden, por ejemplo, conectar alguna webcam Logitech, que solamente hasta ahora algunas referencias están disponibles, y puede ser útil, por ejemplo, cuando quieran entrenar y al mismo tiempo verse a ustedes mismos. Ahora bien, la principal ventaja del Nano 85, al igual que todos los televisores LG, es su navegador de internet. Es mucho más funcional, más intuitivo. El Magic Remote hace todo mucho más fácil, cuenta además con esta función de mini picture in picture, por así decirlo, que es muy útil, por ejemplo, a la hora de que quieran jugar y al mismo tiempo leer algún tutorial. Como ya mencioné, acepta búsqueda por medio de comandos de voz y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas, anime, películas para adultos y películas normales, entre otras. El navegador de internet del Q80 es un poquito más limitado en algunos países, sobre todo en la búsqueda por medio de comandos de voz. Por ejemplo, aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica no está disponible, no sé por qué, pero en inglés sí que funciona. La navegación no es tan fluida como con el Magic Remote, pero por lo menos si utilizan su smartphone y descargan la aplicación SmartThings, pueden lograr algo similar al comportamiento que tiene el Magic Remote, y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Ahora bien, en cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia del Nano 85 en teoría es de 20 watts y del Q80 en teoría es de 60 watts. La diferencia debería ser del triple en teoría, pero en la práctica no es tanta, así que me pareció un poquito mejor en el Q80A, pero repito, la diferencia no es mucha. En cuanto a tecnologías, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos y Dolby Digital. No soportan tecnologías DTS. La diferencia es que el Nano 85 soporta Dolby Atmos sin la necesidad de conectar algún dispositivo al puerto HDMI compatible para canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Q80A, Dolby Atmos y Dolby Digital solamente funcionan al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías, o bien al puerto digital óptico o bien al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Si me preguntan cuál de estos dos recomiendo, la verdad es que a ojos cerrados, sin duda alguna, el Q80A. Su único problema, entre comillas, es ese efecto artificial, entre comillas otra vez, que tiene con los colores verdes en algunas escenas. Por todo lo demás, me parece muy superior. El Nano 85 solamente si lo pueden conseguir al menos $150 más económico, que de hecho es lo que debería costar, debería ser más económico. Pero bueno, decidan ustedes mismos, déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan acerca de ambos televisores. En unos segundos van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento de sus sistemas de sonido. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si les queda fácil adquieran una membresía del canal. De esta forma acceden a beneficios extra y también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. They could not shatter our unity.
The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion.